Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos en esta tercera sesión de nuestra explicación del catálogo de cuentas. Concretamente el día de hoy hablaremos del capital contable. Primeramente vamos a hablar de un concepto que es la ecuación contable. La ecuación contable va a mostrar toda la relación entre activo, pasivo y capital contable propiamente. Nosotros ya en sesiones pasadas hablamos de lo que era un activo, de lo que era un pasivo y el día de hoy hablaremos del capital contable, en el cual se nos dice que debe de haber una igualdad entre los datos. Es decir, el activo o los bienes tanto tangibles como intangibles que poseo yo como empresa o posee mi organización deberá de ser igual al pasivo, es decir, todas las deudas o compromisos que tiene la empresa, más la parte del capital, que debemos entenderla como una especie de patrimonio. Más adelante ya vamos a hablar la diferencia entre capital y patrimonio. Primeramente, hablemos de lo que es un capital. ¿Qué entendemos por capital? El capital en términos contables lo podemos definir como una inversión que podemos llevar a cabo, ya sea de manera personal, un grupo de individuos o una organización, con el objetivo de generar riquezas. De tal manera que para las entidades lucrativas nosotros ya habíamos dicho o ya hemos mencionado en otras clases que las organizaciones que nosotros podemos encontrar en la sociedad pueden tener dos objetivos, un objetivo de lucro y un objetivo de organizarse sin un fin de lucro. Es decir, que nosotros queramos obtener ganancias o no queramos obtener ganancias, y que estas organizaciones con fines de lucro, de acuerdo a nuestra ley de sociedades mercantiles, pueden ser de diferentes tipos. Ya hemos hablado de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, comandita simple, etcétera, etcétera. Que todas estas entidades lucrativas van a generar riqueza, ¿no? Ya lo mencionamos. Y esto cómo se hace cuando nosotros adquirimos bienes, pero estos bienes los adquirimos con el objetivo de realizar actividades que estén destinados ya sea a la producción y distribución de bienes y o servicios, y con esto generar lo que nosotros denominamos riqueza. A este tipo de organizaciones o entidades que sí van a tener un objetivo o un fin de lucro, le vamos a denominar capital. Este tipo de inversiones o este tipo de riqueza que van a ir generando se le va a llamar capital, mientras que para las entidades no lucrativas las vamos a denominar patrimonio. Sí, ya que estos de alguna manera también cuentan con un capital, pero finalmente no es empleado, como dijimos acá, con el objetivo de crear o realizar actividades o algún servicio con el objetivo final de crear ganancias. Entonces, digamos o definamos lo que es un capital contable. Y lo podemos denominar de la siguiente manera. El capital contable va a ser la participación o derechos que van a tener todos los dueños en los activos de la empresa. Nosotros ya hemos visto precisamente en clases previas que todo va a depender del tipo de organización, cómo se organicen y cómo se decreten esta constitución precisamente del capital contable. No todas van a tener la misma forma. Algunas se hacen con aportaciones propias de los dueños, que en algunas ocasiones pueden ser pocos, pueden ser muchos, en algunas otras ocasiones mediante emisiones también de acciones, etcétera, etcétera. Entonces cada una va a diferir, y finalmente este capital contable va a ser una fuente de financiamiento interna principal, ¿no?, para generar lo que ya mencionamos anteriormente, utilidades o el activo neto. De tal manera que el capital contable va a ser igual al activo total menos su pasivo. Lo que yo poseo menos lo que yo debo. Eso va a ser la parte del capital contable.
y entonces nosotros vamos a pasar a definir la orden y la clasificación de estos. Primeramente, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar dependiendo si es un capital contribuido, es decir, que se forme por los propietarios que van a integrar esta organización, o sea un capital ganado. Es decir, conformado por utilidades, por pérdidas, por reservas, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. El capital contribuido viene desde su origen. El capital ganado va a ser resultado del proceso, del trabajo de esta misma organización. Y de tal manera que nosotros lo podemos clasificar en 4 grandes rubros. Lo que es el capital social, ya sea, como vamos a mencionar más adelante, autorizado, emitido, suscrito, mínimo y fijo, por reservas que pueden ser legales o de manera voluntaria, cuentas de superávit que también pueden ser ganados, etcétera, y cuentas de déficit en el caso de que haya una pérdida. De estos 4 grandes rubros nosotros podemos desglosar los siguientes: capital social, reserva legal, reserva para inversiones, aportaciones futuras al aumento de inversiones, superávit por actualizaciones, resultado del ejercicio anterior, utilidades, resultado de resultado de activos no monetarios y exceso e insuficiencia de prima actual. A continuación nosotros vamos a hablar de algunos de estos, en qué consisten, ya que nosotros aquí hemos dicho que, por ejemplo, el capital social puede estar dividido en autorizado, emitido, suscrito, mínimo y fijo. Las reservas pueden ser legales, estatutarias y voluntarias. Vamos a hablar a qué se refieren cada una de estas. Y empecemos con el primero, que es el capital social. El capital social son todas aquellas aportaciones en numerario o en especie que hacen los socios. ¿A qué se refiere? Ya sea en dinero, en efectivo, o también pueden contribuir de alguna manera con algún tipo de, con cualquier tipo de bien. Por ejemplo, una camioneta, y no solamente camioneta, algo también intangible, algún desarrollo de un software, etcétera, que también pueda contribuir a la empresa. Entonces, cualquier tipo de aportación que pueda hacer cada uno de los socios se considera un capital social. Como ya mencionamos, se rige por la ley de sociedades mercantiles, y esta puede ser diferente o tener diferentes características de acuerdo a cada una de estas sociedades mercantiles que nosotros podamos ir describiendo. Ahora, ¿qué es una reserva? Ya dijimos primeramente que el capital social como tal, ya lo entendimos, ¿no? O sea, puede ser todo aquello que generan o aporten las organizaciones, pero ahora, ¿qué es una reserva? ¿O cómo podemos entender? Una reserva, en términos generales, nosotros ya sabemos que es importante tenerla para hacer frente a cualquier gasto, contingencia o cualquier un compromiso que podamos tener, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel gobierno. Es muy importante mantener una reserva por cualquier contingencia, y creo que lo estamos viendo actualmente, ¿no? Con esta situación que estamos viviendo a nivel internacional, la situación del COVID, que bueno, todas aquellas personas que tienen un nivel de reserva, todos aquellos gobiernos que tienen un nivel de reserva, todas aquellas empresas que tienen un nivel de reserva, pueden hacer frente de una mejor manera a esta situación que estamos viviendo. De tal manera que estas reservas, en primera, representan una separación de las utilidades. Una vez que ya que tenemos utilidades, se va a retomar una partecita de esta con la finalidad de reducir riesgos de solvencia y fortalecer el patrimonio de la propia empresa. Y pueden ser de 3 tipos. Puede ser una reserva legal, que, salvo para las sociedades por acciones simplificadas, siempre la ley marca que deberá separarse un 5% de estas utilidades. Es decir, tenemos utilidades, obtenemos un mínimo 5% hasta que formemos una quinta parte del capital social. Es decir, un 20%. Se va incrementando de esta manera hasta que nosotros ya completemos la quinta parte. Pero siempre decimos, esto es de manera legal. Las reservas estatutarias vienen de los lineamientos propios establecidos en el contrato social. Nosotros ya sabemos que cuando una empresa se constituye socialmente y legalmente, existen una serie de lineamientos en donde las empresas o los socios que dan origen a esta organización
pueden establecer un nivel mínimo de reservas, pero esto ya quedará propio en los lineamientos, ya no depende de la situación legal o de la situación de ley pues que maneje cada nación. Puede crearse con un objetivo determinado de seguir creciendo, de seguir realizando aportaciones para mantener esta solidez de la empresa, etcétera. Cada organización decidirá si tiene un objetivo o no un objetivo determinado. Y finalmente las reservas voluntarias, que son retenciones de las utilidades, pero estas van a ser creadas en las asambleas generales de los socios. Entonces ya decimos, lo principal aquí es la reserva legal, que por ley corresponde un 5% hasta llegar al 20% como parte del capital social. Las reservas estatutarias, decimos, esas son de creación y pueden tener objetivos o no pueden tener objetivos, y las reservas voluntarias son resultados de las asambleas, ¿no?, que se van dando en el curso de estas mismas, ¿sí?, por ley, por creación o por asamblea. Siempre recordemos estos 3 puntos. ¿Qué es un superávit y un déficit? Un superávit y un déficit, cuando nosotros hablamos de superávit, por idea general tenemos que es cuando nuestros ingresos son mayores que los gastos, y un déficit cuando los ingresos son menores a los gastos. Entonces la diferencia entre capital social y capital contable genera utilidades que van acumulándose en el transcurso del año y van dando origen a lo que es un superávit o un déficit. Entonces estos van a corresponder a la diferencia entre capital social y el capital contable, de tal manera que cuando el capital contable es mayor, cuando el capital contable es mayor que el capital social, vamos a tener un superávit. Es decir, lo que se está generando, lo que se está contabilizando en este momento es superior a lo que se tuvo en el momento de crear la empresa, vamos a ir generando un superávit. Por el contrario, cuando el capital contable es menor que el capital social, entonces estamos diciendo que en ese momento determinado estamos teniendo un déficit, y puede ser de 2 tipos. Puede ser ganado, es decir, que se vaya teniendo conforme a la generación o pérdida, en este caso, de utilidades normales de la propia empresa, o también pueden ser de capital, que esto se refiere a las utilidades obtenidas por transacciones ajenas al giro normal de la explotación. Por ejemplo, ¿qué podemos tener aquí? Que si nosotros tenemos acciones probablemente y hay una revaluación de las acciones, es decir, cuando hablamos de revaluaciones estamos hablando de un mayor valor. Entonces, si se van teniendo revaluaciones, o sea, es decir, acá era por el propio manejo y operación de la empresa, hay más utilidades. Aquí no depende de mi manejo, de mi operación de la empresa, sino depende de cuestiones externas. Si, digamos, se da una inflación ya sabemos que es un aumento generalizado de precios. Entonces, si los precios suben, probablemente el capital como tal va a aumentar, va a generar un superávit. O también podemos tener donativos. Si hay donaciones hacia la empresa, entonces esto va a hacer aumentar el capital contable de este momento determinado pues de la empresa. También si se da una venta de acciones, al vender las acciones puede aumentar el capital contable de la empresa, pero esto ya no está siendo resultado de las utilidades o del manejo de la empresa. Entonces son cuestiones ajenas al giro normal de este tipo. Entonces aquí lo importante es ver que el superávit y el déficit puede tener un resultado interno o un resultado externo. Dijimos que el capital contable es el que se está manejando en un momento determinado y el capital social es el de la creación. Entonces, si el capital contable está superando al capital social, hablamos de superávit. Si el capital contable es mucho menor que el capital social o el de creación, entonces estamos teniendo un déficit. Algo está pasando ahí con la empresa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque generalmente una empresa lo que busca es tener un superávit y no un déficit. Y bueno, con esto concluimos algunos de los conceptos y ejercicios, algunos de los conceptos, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor lo que es el capital, ¿no?
a qué entendemos por capital, y que debemos de enfocarnos no solamente a esa parte constitutiva de la empresa con lo que se creó, es decir, si somos 5 socios, si los 5 socios aportamos 10,000 pesos, o sea, no solamente estamos hablando de esos 50,000 pesos, sino de las utilidades, de ese superávit que se vaya gestando, de las reservas que se van acumulando porque yo quiero proteger a mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a ser muy importante para que el capital de la empresa vaya incrementando. Y ya dijimos que ese capital vendrá siendo como ese derecho o sí, ese derecho que van, derechos o participaciones que van teniendo pues los socios a lo largo de la vida de la empresa. Entonces, con esto terminamos este tercer rubro del catálogo de cuentas, que es capital contable. Gracias, nos vemos en la siguiente ocasión.